Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire, Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Es una tremenda bendición que podamos continuar este día con los estudios bíblicos de la semana. Asimismo, darle gracias a Dios por la apertura de nuestra iglesia, empezando quizás con una restricción, ¿verdad?, en el uso de la iglesia, pero que gracias a Dios con el tiempo vamos a ir retomando las actividades de una manera normal, pero con ciertas medidas de seguridad, ¿verdad?, de bioseguridad, siempre con el fin de poder resguardar, ¿verdad?, la vida de cada uno de los miembros de la congregación, de todos nosotros como predicadores, pastores de la iglesia, porque es importante también que acatemos las recomendaciones que se nos han dado. Es siempre maravilloso que tengamos este medio para poder seguir transmitiendo mensajes a la congregación y esperamos en Dios que podamos seguir conociendo un poco más de Él y que las personas cada día más puedan seguir con el deseo y la voluntad de poder aprender. Recordemos que las enseñanzas nos sirven a nosotros para poder estar firmes, para poder estar con conocimiento de las palabras y que no venga algo que nos vaya a mover de donde nosotros estamos. Vamos a iniciar este día con el proverbio, jueves, Proverbio capítulo 17, por la fecha, ¿verdad?, 17 de septiembre, y les pido que me acompañen, ¿verdad?, a poder leer el proverbio. Dice la palabra del Señor: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal con bien no se apartará del mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Solo como una reflexión breve en este proverbio, en versículo 28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y Santiago también nos muestra y nos enseña de que debemos cuidar nuestra lengua. Qué importante es ser prudente al momento en que podamos hablar, al momento en que debamos preferir alguna palabra, porque recuerde que las palabras no se pueden borrar. Entonces, como cristianos debemos ser sabios, debemos ser entendidos, qué debemos hacer y en qué momento. Por esa razón es importante la lectura de los proverbios, la lectura de los salmos, que en el mensaje anterior les mencionaba que es importante para el cristiano poder leer la palabra
Y qué buenos libros para poder empezar usted a leer los Proverbios y los Salmos, porque son libros sapiensales, libros que nos dan sabiduría, libros que nos transmiten consejos sabios para que nosotros podamos dirigirnos en la vida cristiana de la mejor manera, como Dios nos manda. Muy bien, vamos a iniciar el mensaje de este día, el cual hemos denominado las estrategias de Satanás. Como cristianos debemos estar atentos. ¿A qué? A que muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, hay personas que piensan que Satanás no tiene nada que ver. Recuerde que el mal existe, la Biblia habla de Satanás, la Biblia habla de quién es él, y entre usted mejor conozca al enemigo, que es Satanás. Recuerde que él es el adversario, él es el engañador. Por esa razón, entre más usted conozca de la palabra, conozca de Satanás, más fácil usted va a poder vencerlo. Recuérdese que muchas veces cuando se emiten estos mensajes, siempre hay ciertas circunstancias que suceden alrededor de todo esto. Porque Satanás siempre busca la manera de que no le conozcamos. Porque entre mejor le conocemos, él más fácil lo vamos a derrotar. Entre menos usted lo conozca, más problemas vamos a tener en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Recuérdese que nosotros podemos ser tentados, nosotros podemos ser animados a cometer aquellas cosas o faltas que no van con Dios, ¿verdad? Aquellas cosas que Satanás espera que nosotros hagamos para caer, que Satanás espera que nosotros hagamos para quedar mal en nuestro testimonio. Por eso es importante poder conocer cuáles son las estrategias que Satanás usa para que el cristiano caiga, para que el cristiano se desanime, para que el cristiano ya no siga en los caminos de Dios. Así que acompáñenme a leer a Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Y dice la palabra del Señor. El texto, si su Biblia tiene título, dice viviendo en el Espíritu. Entiéndase, en el Espíritu Santo. Recuérdese que nosotros como cristianos tenemos dones, tenemos frutos del Espíritu que cumplir, y además de eso debemos de vivir por la fe y vivir en el Espíritu. Dice Romanos 8 del 5 al 9. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor, que nos permites aprender, que nos permites compartir, Señor, en esta hora este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que llegue este mensaje a cada corazón, que podamos reflexionar acerca, Señor, de las estrategias de Satanás, para que nosotros como cristianos podamos desistir o caer en nuestro testimonio. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que cada día caminemos y practiquemos lo que tú quieres para nosotros y pides de nosotros, Señor. Gracias te damos por este medio de transmisión, que tu palabra llegue, Señor, hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Algunas personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador sufren una y otra vez derrotas, sufren una y otra vez ciertos ataques que muchas veces denominamos ataques espirituales. Les voy a poner un ejemplo. Satanás siempre busca el lado más débil de las personas. Por esa razón, en algún momento me recuerdo yo que el pastor general de la iglesia, el pastor fundador de la iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista, siempre nos decía: no le cuente sus pecas a nadie. Siempre nos decía: tenga cuidado de contar sus debilidades. ¿Por qué razón? Porque Satanás busca las debilidades y llega o trata de entrar por esa vía. Por ejemplo, si su debilidad es tomar licor y usted lo dice o lo muestra, no va a tardar una persona que lo va a invitar a tomar licor, y de gratis, sin que usted pague nada. Pero no vaya a ser que usted le pida un plato de comida y le va a decir que para eso no tiene. Por esa razón, usted no debe de contar sus debilidades. Usted no debe de contar, o cuando ora, usted trate la manera de hablar y de hablarle a Dios, de pedirle a Dios que controle sus debilidades o que le quite sus debilidades, porque muchas veces nosotros tenemos que entregar eso. Pero pídele al Señor en silencio, pídele al Señor de su corazón sin necesidad de hablar,
¿Por qué? Porque el enemigo, recuerde, el enemigo no puede entrar en su mente. El enemigo no conoce su pensamiento, conoce su vida pasada, conoce lo que usted puede hablar, pero lo que usted está pensando no, porque no tiene esa capacidad, no tiene ese poder que solamente Dios tiene, ¿verdad? De poder entrar en el corazón, poder entrar en su mente, a ver qué es lo que usted está pensando. En ese sentido, usted y yo debemos procurar la manera de que nuestras debilidades puedan ser dominadas por el Espíritu. Y lo mejor del caso, entregar nuestras debilidades y tratar de caminar conforme el Espíritu nos demanda. Es ahí entonces de que por qué es importante el tener cuidado con las debilidades, porque Satanás las conoce y tarde o temprano se las va a poner. Contaba un pastor en una ocasión que llegó una mujer y de pronto se le empezó a meter con la finalidad de ¿qué? De que él cayera con esta persona. Pero el pastor cuenta en esa ocasión entonces que hubo un momento que estuvo la oportunidad de estar a solas con esta persona. Él dice, comenta, y que gracias a Dios, porque fue una situación de un momento a otro, ¿verdad? No es una persona que conociera como para decir de que tenía una relación o eran amigos, no, sino que de pronto apareció. Cuenta el pastor entonces que estando en ese momento a solas, llegó el punto y le dijo, ¿por qué haces esto? Y la mujer en ese momento le descubrió a él el por qué razón lo hacía. Y le dijo, es que yo estoy haciendo esto para poder demostrar con qué facilidad los pastores caen, le dijo. Eso nada más quería demostrar a la mujer. Demostrar que un pastor puede caer ante, en este caso, el acoso, vamos a decir, de ella hacia él. Entonces, debemos ver de dónde vienen las cosas. Debemos ver de dónde caen las cosas, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Si el enemigo busca que un pastor caiga, recuérdese que el pastor, si cae entonces, o comienza a tener problemas la iglesia, comienza a tener problemas la congregación, comienza a tener problemas la familia del pastor. Y después levantarse de eso es un gran problema, es algo complicado. Si el diablo logra hacer eso, si el diablo logra entrar a través de las debilidades de la persona, y depende de la persona quién es, por esa razón la palabra nos enseña de que debemos orar por nuestros pastores, por lo que nos han enseñado. Y debemos estar con la armadura de Dios todos los días. Porque el diablo va a tratar de entrar a la iglesia, va a tratar de destruir a la iglesia, va a tratar de dividir a la iglesia, y ahí es donde muchas veces las iglesias se parten, ¿verdad? Y muchos entran en discordia, en disensión. Eso no es de Dios. Hablábamos en cierta ocasión y preguntábamos, ¿a dónde es el primer lugar donde hay más presencia de demonios, más presencia de Satanás? Es en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque busca dividir a la iglesia, busca intimidar a aquel que está tratando de caminar en el Señor, aquel que está tratando de caminar en el Espíritu, aquel que quiere hacer bien las cosas, aquel que ya anda perdido, que ya anda en la calle, que es drogadicto, que es borracho, que es mujeriego, que es pendenciero, ese ya está dominado por él. Pero aquellos que queremos tratar de caminar bien, de caminar como Dios manda, detrás de esos anda Satanás. Y no es que denigremos a las otras personas, tenemos que llegar con el evangelio a estas personas. Pero nosotros debemos procurar la manera de permanecer y estar firmes en lo que hemos aprendido. Es ahí entonces que, ¿por qué en las iglesias? Porque en las iglesias cuando empiezan a haber chambres, empiezan a haber rumores, envidias, engaños, entonces la iglesia se empieza a dividir. Los hermanos ya no llegan. Los hermanos que van al culto en la mañana dicen, yo no vengo en la tarde porque ahí va a estar fulanito de tal. Es que yo no vengo ahora en la mañana porque el pastor que va a predicar me cae mal. Hasta en eso. Hay personas que así dicen. Entonces, eso no es de un cristiano. Y si sucede, debemos tener en cuenta de que entonces la persona necesita controlar sus emociones y necesita controlar de lo que está siendo intimidado en ese momento. Yo manifestaba algo en algún momento porque la Biblia lo que nos enseña. Usted si vive por fe, no tiene que vivir entonces con miedo. La primera arma que Satanás usa para poder doblegarnos es el miedo. Si usted tiene miedo, entonces usted no va a orar. Si usted tiene miedo, usted no va a leer la palabra. Si usted tiene miedo, se le van a olvidar las promesas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, usted tiene que luchar contra el miedo y saber enfrentar a Satanás en su momento cuando se presente. Saber enfrentar las cosas que suceden cuando se presenten. Un problema que sucede, por ejemplo, en las familias, hijos rebeldes, por ejemplo. Adolescentes rebeldes en un hogar. Eso, muchas veces usted tiene que aprender de dónde viene esa situación. Que su esposo de pronto amanece y comienza a pelear con usted, comienza a discutir con usted, probablemente porque usted le dio el café frío, puede ser. Algo tan inverosímil como eso, que le pone el café frío a su esposo, en el caso de la señora, o que el esposo haga algo tan como que puede ser no botar la basura, ¿verdad? No sacar la basura de la casa, y de pronto la esposa empieza a pelear, a discutir con él. Algo tan sencillo como eso.
que usted tiene que aprender de dónde viene. El enemigo no es su esposo, el enemigo no es su esposa, el enemigo no es su hija o su hijo rebelde en ese momento porque quieren hacer lo que quieran. Usted tiene que aprender a ver de dónde viene. Y el ataque muchas veces, la estrategia que usa Satanás es entrar por esa vía, por las personas que amamos, por las personas que queremos. Y entonces tratamos de ver a la persona como el enemigo, pero no es ese el enemigo. Detrás de él está el enemigo, aquel que está tratando de infundir esa disensión en el hogar o en la misma iglesia. Cuando usted abre sus ojos espirituales y comienza a ver eso, entonces usted empieza a cambiar la perspectiva de las cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar. Tenemos que aprender a discernir las cosas de dónde vienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos frustrar el plan de Satanás, porque Satanás trata de frustrar el plan de Dios. Y el plan de Dios, recuérdese, en vez de causar división, Dios trata de unirnos. Recuérdese que Dios trata de que nosotros tengamos una coinonía, es decir, un mismo sentir, un mismo pensamiento, y Satanás trata de hacer lo contrario. Satanás trata de dividir, trata de generar de frustrar los planes de Dios para nosotros. Recuérdese que usted como iglesia, usted como congregación, Dios tiene un plan a través de usted. Dios tiene un plan a través de sus hijos, Dios tiene un plan a través de suyo, a través de su esposa, a través de su esposa. Y entonces Satanás, ¿qué trata de hacer? Trata de frustrar esos planes que Dios tiene para con usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Estar preparado para discernir esos planes que Él tiene. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario. Si de pronto empezamos a discutir, pues yo siempre he dicho, uno de los dos tiene que ceder primero. De pronto tenemos que ir reconociendo lo que está pasando. Y tenemos que tratar la manera de ceder, ¿verdad? De tratar la manera de que pasen las cosas y sobre todo orar en ese momento. Sobre todo después de eso, ir a la palabra y leer la palabra, porque Dios ahí nos va a enseñar lo que debemos hacer. Pero nosotros debemos entregar y no debemos buscar las cosas, ¿verdad?, que Satanás quiere que hagamos. Recuerde que Satanás es un mentiroso y que nadie está libre de sus engaños. A pesar de que nosotros seamos hijos de Dios, oiga bien, no estamos libres de los engaños de Satanás. No estamos libres de que de pronto nosotros pensemos que las personas tienen algo contra nosotros. Incluso en los trabajos muchas veces comenzamos a discutir hasta con los jefes. Y sucede a veces que nos terminan quitando el trabajo porque discutimos con un jefe. Y de pronto después reacciono y dije, cometí un error. Sí, pero ¿quién era? No era usted probablemente. Entonces nadie está exento de los engaños. Nadie está exento, a pesar de que seamos hijos de Dios, de las mentiras del diablo. Muchas veces seguimos esas mentiras. Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y por eso yo siempre, y he insistido en los sermones anteriores, en varios de los sermones anteriores, no vaya usted a pedir consejos a inconversos. No vaya usted a pedir consejos a sus amigos, peor si no son creyentes. Todo aquel consejo que a usted le den y que vaya en contra, que vaya a alejarnos de Dios, ese no es consejo. Ese no es consejo de Dios. Todo aquel consejo que trata la manera de que usted se acerque más a Dios, que busque más a Dios, entonces ese sí, ese es el consejo que usted debe tomar. Ahora bien, ¿qué es un ataque satánico? Fíjense bien una cosa. En el cristiano, vamos a dividir estas dos situaciones. En el cristiano puede ser influenciado. El cristiano puede ser, podríamos decir de una manera, tocado, ¿verdad?, a hacer cosas que no debe de hacer. Pero no poseído. ¿Por qué no poseído? Porque recuérdese que Satanás es un ente espiritual. Pero en el cristiano, cuando nosotros recibimos al Señor y entregamos nuestra vida a Dios, entonces nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque la palabra nos enseña. Él llega y nos sella. Él llega y son las arras, la garantía que tenemos de nuestra salvación. Por lo tanto, si vamos a vivir conforme al Espíritu, entonces nosotros vamos a tener el Espíritu dentro de nosotros que nos guía. ¿Y lo podemos entristecer al Espíritu? Claro que sí. ¿Podemos estar llenos del Espíritu? Claro que sí. Y esa es la finalidad de todo creyente, que seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu, llenando el Espíritu Santo? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de nuestra comunión con Dios, a través de nuestro diario vivir, ¿verdad? Debemos nosotros, en la vida cristiana, conforme a la palabra, entonces nosotros vamos a ser llenos del Espíritu. Congreguémonos en la iglesia. Ahora que nos estamos congregando, congreguémonos en la iglesia. No es lo mismo que usted esté escuchando este mensaje y que hay personas que no pueden, ¿verdad?, poder llegar a la iglesia por diversas razones y que gracias a Dios tenemos este medio para poder transmitir, pero las personas que pueden llegar a la iglesia es necesario que se congreguen. No es lo mismo que usted vaya a la iglesia que esté a través de este medio bien escuchando la palabra. Muchas veces la atención no es la misma. Pero bien, entonces un ataque deliberado, recuerde que busca la manera de atacar su alma, busca la manera de tocar su espíritu. De tal manera que usted se sienta doblegado, de pronto se siente triste, la ansiedad, de pronto se siente deprimido. Toca su espíritu, toca su alma.
Estas son enfermedades del alma para aquellos que no saben. Una depresión es una enfermedad del alma. El dolor hay un dolor que se llama, una enfermedad que se llama fibromialgia, que es un dolor generalizado en todo el cuerpo. Esa es una enfermedad del alma también. Hay personas que no lo relacionan, pero lo que le estoy diciendo es lo que la ciencia misma nos está enseñando. Yo he puesto, pues, a veces hablo de este tipo de cosas, de que cuando uno se guarda aquellas cosas que lo dañan, lo que estamos haciendo es una bomba de tiempo. Porque al guardárselo sin hablar de eso no significa que usted está haciendo bien. El guardárselo significa que es una bomba de tiempo que se va acumulando poco a poco hasta que hay un momento que explota. ¿Y cómo explota? Explota muchas veces por medio de enfermedades como la que le acabo de mencionar. La depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos neurológicos que muchas personas tienen. Son enfermedades del alma. Son enfermedades que aparecen producto de acumulación de tantas cosas en la vida. Que nosotros debemos llegar a Dios y de enseñarle a Dios y explicarle a Dios: Señor, tengo esto, tengo este problema, te entrego este problema. Y comenzar a trabajar y a sacar esas cosas de usted para sanar el alma. Yo siempre he dicho, muchas personas no oran por la sanidad del alma, y es lo más importante. Porque a través de eso vienen las enfermedades físicas que ustedes ven. Pero oramos por la enfermedad física, pero no oramos por sanidad del alma. Satanás busca dañar el alma, busca afectar el alma. Por ejemplo, si usted es de aquellas personas que su papá lo trató mal de chiquito, si usted es de aquellas personas que su mamá lo abandonó, si usted es de aquellas personas que tal vez pasó algún problema con algún familiar, con algún amigo, etc., y vamos acumulando ese tipo de cosas que nos afectaron en la vida, entonces va a llegar un momento en que vamos a explotar. Ya no vamos a aguantar esa situación que nos guardamos, y entonces aparecen enfermedades. Aparecen enfermedades que no quisiéramos que aparecieran. En algún momento, cierto familiar mío, me recuerdo yo, pues ya falleció, ya por la edad y todo, me recuerdo yo que tenía un problema de salud, que estaba sentado hablando con uno bien tranquilo y de pronto empezaba a sudar de la espalda. Toda la espalda, desde la nuca hasta la cintura, podemos decir, comenzaba a sudar, pero a sudar como que andaba corriendo y se ponía helada la persona. Por cierto, la trataban como que si tenía una enfermedad del corazón. Pero y tomaba medicina para el corazón incluso. Pero con el paso del tiempo y hablando con esta persona decía, no, es que yo me acuerdo, cuando ella contaba la historia de su vida, ¿verdad? Ella contaba que la mamá de ella no la quiso, nunca la quiso, porque había sido producto de una relación a la fuerza que ella tuvo. Entonces, al final, quizá la mamá relacionaba el nacimiento de esta persona con la persona que a la fuerza la tomó. Entonces, ¿qué sucede? El punto es que la mamá, cuando ya fue creciendo y todo, la sacaba a veces en carrera a castigarla, pero porque la maltrataba físicamente, al tal punto de que quien la crió a ella fue la abuelita, ¿verdad? Eso es lo que manifiesta. Pero me recuerdo yo que ella decía, es que a veces me sacaba corriendo y con un corvo en la mano, y con el corvo en la mano golpeaba en las paredes, golpeaba en los postes de la calle, y entonces yo me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué tenía esta persona? Un trastorno. Tenía un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico en aquel momento. El punto es que después de tantos años de estar tomando medicinas para el corazón, de pronto se curó, y de pronto ya no tenía nada de eso. Entonces era un trastorno que tenía. Muchas veces nosotros pensamos que son problemas que surgen de la nada, ¿verdad? Y empezamos a orar por enfermedad, pero no por los problemas de raíz. Satanás es lo que quiere, que pongamos nuestra atención en otra cosa y no en lo que realmente está afectando nuestra vida. Satanás espera que nosotros pensemos que nosotros tenemos el control sobre esas cosas, pero no es así. Él busca que nosotros vengan recuerdos a nuestra mente, porque eso sí nos puede hacer, y podemos ser influenciados, no estamos exentos de la mentira. Esos recuerdos que nos dañan, esos recuerdos que nos afectan, esos recuerdos que nos marcaron en algún momento en la vida, Satanás espera que nosotros le hagamos caso a esas cosas. ¿Y qué debemos hacer como cristianos? Entregarle eso a Dios. Entregarle esas cosas que nos han afectado y nos afectan hasta el día de ahora. Entonces, los ataques del enemigo, aparte de que buscan dividir, trata la manera de que nosotros tropecemos. Y entonces tropecemos ¿en qué sentido? Muchas veces hay personas que se alejan de la iglesia porque están resentidas, están molestas con Dios. Yo tenía un compañero en el seminario de que esta persona, por algo motivo, ¿verdad?, se retiró del seminario, se retiró de la iglesia y dijo, ya no voy a volver a este lugar. Y entonces de pronto, como a los 2 años, lo voy viendo que regresó en el seminario. Regresó al seminario a los 2 años de que se había marchado. Pero había regresado con todo el brazo enyesado. Y entonces preguntándole a él, mira, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas así? Entonces él cuenta, no, es que yo me alejé, y entonces contó otra historia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Carretera con Malapa, iba en su vehículo, y un furgón
un tráiler de esos enormes, se lo pasó llevando con todo y carro. A tal punto que le quebró todo esto desde la clavícula aquí hasta la mano. Se la quebró por completo y él dice, gracias a Dios quedé vivo de puro milagro. Pero me han tenido que hacer diversas cantidades de operaciones porque me quedó hecho chingaste todos los huesos de acá. Y para poder recuperarme y para poder restaurarme, me han hecho varias operaciones y tengo que andar el brazo de esta forma. Hasta entonces, dijo él, yo entendí que no me tuve que haber alejado de Dios. Pagó las consecuencias. Otras personas se alejan de Dios y las pagan las consecuencias o toman decisiones incorrectas y tal vez, y en la misericordia de Dios se han dado cuenta oportunamente y se han dado cuenta a tiempo del error que han cometido. En el peor de los casos, se van, cometen los errores y quedan marcados para toda su vida. Entonces usted debe de entender eso. Satanás busca alejarlo de la iglesia porque alejado de la iglesia es más susceptible usted a que Satanás lo ataque y caiga en esas trampas del enemigo, en esos ataques del enemigo, haciéndole pensar que usted está tomando la mejor decisión y que está haciendo lo correcto. ¿Y qué sucede? Jovencitas con embarazos no deseados. ¿Qué sucede? Jóvenes que caen en las drogas. ¿Qué sucede? Jóvenes que caen en malos pasos, tal vez andan asaltando, andan robando y de pronto amanecen muertos. Padres o familias, esposos, que de pronto se divorcian, porque uno de los dos ha sido infiel probablemente, porque se alejan de la iglesia. Somos susceptibles a los ataques del enemigo. Recuérdese que eso es lo que busca Satanás. Recuérdese que eso es lo que él quisiera. Lograr apartarlo de la iglesia, alejarlo de la iglesia. Por eso el Salmo 23, la vara y el cayado, dice del Señor, nos infunden aliento. Eso usted lo recibe en la iglesia. Si bien el pastor es Dios, pero a través de los cuidados que usted va a recibir en la iglesia, usted es menos susceptible a que caiga en esas cosas. La vara y el cayado, la palabra, la predicación, va a tener el cuidado de que usted no caiga en esas cosas. Pero cuando usted es alejado de la iglesia, es más susceptible a que Satanás lo ataque, a que sea influenciado, a que incluso caiga en rebeldía y caiga en aquella situación de resentimiento y usted dice, voy a dañar a mis papás haciendo lo que ellos no quieren, pero el daño se lo está haciendo usted mismo. No está haciendo el daño a ninguna familiar, ni a su papá, ni a su hermano, ni a su tío, ni a su primo. El daño se lo va a hacer usted. Quien va a andar cargando después con todas esas consecuencias es usted. No es nadie más. Imagínese una persona, un hombre que se meta con una joven menor de edad. Es un delito. Y usted va a la cárcel por eso. ¿Usted piensa que le va a hacer daño a otra persona? No, se hace daño a usted mismo. No es lo mismo que tenga su libertad a que usted vaya a estar en la cárcel el resto de su vida. Entonces cuando dice Romanos 5:6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama carne. Y esto trae como resultado la muerte. Escuche, los pensamientos de los que no son hijos de Dios son dominados por Satanás. Pero muchas veces el cristiano es influenciado a pensar de igual manera. Y por esa razón usted debe evitar tener amigos, personas que le influencien cosas negativas, porque eso no viene de Dios. Pero si usted insiste en tener personas como amigos que son negativos en su vida, que le infunden a usted tipos de pensamiento, ideas que no son conformes a las palabras, usted debería de evitar esas personas. Porque esos no son sus amigos. Ni son sus amigos, ni son amigos de sus hijos, ni son amigos de su familia. Porque muchas veces nosotros peleamos o luchamos porque nuestros hijos no tengan amigos que sean mala influencia, decimos nosotros. Pero nosotros como adultos tenemos amigos que son mala influencia. Aquellos que los viernes le invitan, oye, viernes, vamos a tomar, yo te invito, y allá vamos. ¿Por qué los adultos no podemos pensar de la misma forma? Este amigo no es buena influencia para mí. Y marcar un paso. Usted como hijo de Dios no debe de pensar de que va a estar gobernado por la carne. La misma palabra nos enseña en Romanos capítulo 6 que debemos estar muertos al pecado. Nuestro cuerpo debe estar muerto al pecado. Implica de que el pecado puede llegar a mi vida, pero yo debo de tratar de gobernar eso porque el Espíritu me ayuda a controlar. Por lo tanto, dice, si no es una motivación física que se opone a Dios, Satanás va a tratar de influir en nuestras decisiones. Y por lo tanto nosotros debemos de hacer que el Espíritu que mora en nosotros como creyentes gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones. Satanás va entonces a tratar de entrar a través de otras personas. Va a entrar a través de nuestro pensamiento. Va a tratar la manera de luchar porque yo haga aquellas cosas que están en contra de Dios, como las que acabo de mencionar. Y entonces ahí entran los ataques del enemigo. No estamos susceptibles a que eso no suceda. Luego dice siempre, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
recuerde, Satanás, si Satanás entra en su pensamiento, entonces usted va a comenzar a caminar conforme a la carne. Y dice la palabra que los que viven conforme a la carne no agradan a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de luchar día con esos pensamientos que me piden hacer lo que no está correcto. Con esos pensamientos que me impiden caminar conforme a la voluntad o al plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez usted sea una persona llamada a estudiar el Evangelio. Tal vez usted sea una persona llamada a que se congregue en la iglesia. Pero usted dice, no, eso no es para mí. Hay personas que yo he dicho que hemos evangelizado en algún momento y que dicen, no, es que eso no es para mí. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su vana manera de vivir. Tal vez es un mujeriego. Y hay casos que me ha tocado ver así. He insistido tanto, pero es un mujeriego. Y no quiere dejar esa vana manera de vivir porque le gusta andar con muchas mujeres. Y así vemos muchas personas en la iglesia. Así vemos muchas personas que tenemos diferentes formas, ¿verdad? No digo que son mujeriegos. Hay muchas personas que tenemos debilidades y no queremos dejar nuestras debilidades. Entonces usted está jugando. Dice Apocalipsis que no debe de ser tibio, o es frío o es caliente, dice. Usted tiene que definirse, o está dentro de la iglesia, usted es un salvo, usted debe caminar conforme a lo que Dios nos demanda, o usted no está dentro de la iglesia. Y entonces camine como le ronca la gana, ¿verdad? En libertinaje. Y por lo tanto pague las consecuencias de esa vana manera de vivir. Además dice, si nosotros no podemos obedecer al Espíritu Santo, entonces recuérdese, la guía del Espíritu nos aleja. Si no seguimos la guía del Espíritu, entonces nos vamos a alejar y vamos a caer en aquellas cosas que no nos va a agradar. Y vamos a pagar las consecuencias de esas cosas. Luego Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad no es que él asista a la iglesia, no es que él esté bautizado, no es que él haga buenas obras. Lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad es que el Espíritu Santo mora en usted. Es que el Espíritu Santo vive dentro de usted. Eso es lo que distingue al cristiano del resto de personas. ¿Y cómo vamos a saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros? Bueno, cuando usted hace algo indebido. Por ejemplo, me acuerdo de una persona decía en una ocasión, yo en la mañana me levanté, traté mal a mi esposa, le grité, le dije cosas que no tenía que decirles, la herí, dijo la persona. Pero ya cuando llegué al trabajo me sentí mal. Dije, yo no debía haber hecho eso con mi esposa. Inmediatamente agarra el teléfono, le llama y le pide perdón. Perdóname por lo que hice. ¿Quién hizo eso? Que en este caso esta pareja hiciera eso. Fue el Espíritu Santo dentro de él. Fue el Espíritu Santo el que le dijo, eso se llama redarguir. No debiste haber hecho eso. Pero Satanás le dice, seguirlo haciendo. Hablarle para seguirle gritando, hablarle para seguir peleando, hablarle para seguirla tratando mal y que se sienta mal. Ese es Satanás dándole ese pensamiento. No estamos exentos. Pero el Espíritu Santo le dice, no debiste haber hecho eso porque tú eres un hijo de Dios. Llámale y pídele perdón. Mira, esta persona hizo lo correcto, le llamó y le pidió perdón. Eso nos distingue a los hijos de Dios del resto de personas. Cuando nosotros tenemos eso, ese redarguir, entonces usted tiene la seguridad que el Espíritu Santo está dentro de usted. Pero siempre decimos esto como pastores. Cuando usted hace algo indebido, como ese que acabo de mencionar, y usted no siente nada, preocúpese. Porque muy probablemente el Espíritu Santo no está dentro de usted, y aunque usted cree que es creyente, no lo es. Y no digo yo que usted no es salvo, usted tiene que sentirlo. Usted tiene que tener esa manifestación y decir, no, yo en verdad soy creyente porque esto que hice no está bien. Vamos a corregirlo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, lo guía. Y lo que la palabra recuerde, hagamos caso al Espíritu Santo. Él nos guía, nos dirige, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es aquel que va a la iglesia, no es aquel que es bueno, no es aquel que cumple con los cultos en la semana. Dice 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar a las personas en relación a la verdad. Recuerde, aquella persona que empieza y empezamos a explicar las palabras y la persona dice, eso no es cierto. Yo me recuerdo que en una ocasión explicábamos a una persona a causa la razón del evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Y vino la persona y me dijo lo siguiente, mire, pero eso que está leyendo usted, me dijo, lo escribieron hombres como usted y como yo, me dijo. ¿Cómo es eso? Le dije yo. Pues sí, me dijo. Por ejemplo, Pedro me dijo, Pablo, eran seres humanos, me dijo, igual a usted y a mí, no tenían nada de extraordinario. No, le dije yo, eso no es así.
Segunda carta a Timoteo, le dije yo, 3:16, le dice que la palabra fue inspirada por Dios y Dios tomó a hombres a quienes les reveló las cosas. Por lo tanto, no puedo decir yo que eran hombres igual que nosotros, porque Dios tomó a estas personas como siervos e inspiró y reveló la palabra con autoridad, y ellos escribieron lo que Dios quería que fuera revelado. Pero así hay muchas personas, eso es ser un incrédulo. Las personas que creen que la palabra fue escrita por personas que también se equivocan y por lo tanto la Biblia está equivocada. Hay personas que así piensan. Eso es lo que nos está diciendo acá. Satanás trata de engañar, trata de cegar el entendimiento de las personas. Trata de confundir a las personas. Y el resultado de esto es un mundo que se caracteriza por el pecado, por el conflicto y por la mentira. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros vivimos en un mundo en el cual los incrédulos crecen más que los creyentes, cuando el mismo creyente muchas veces peca de incredulidad, lo que va a suceder es que va a haber una iglesia llena de incredulidad, de pecado, de conflicto y de mentira. Recuerde que Satanás es el padre de toda mentira. Satanás es el engañador, es el adversario. Por lo tanto, usted debe luchar día con día por tratar de mantener su mente llena del conocimiento de la palabra. Y por eso insistimos y vamos a insistir en la sana doctrina, en la sana palabra que se debe de predicar. No lo que a mí me da la gana de predicar, sino lo que Dios ponga y me revele en su palabra que debemos predicar. Recuerde de que este mensaje no es casualidad que lo esté escuchando. Este mensaje es porque Dios considera que es necesario que usted lo conozca y que usted lo sepa en estos tiempos. Hay muchos que se han levantado a engañar en este tiempo, a aprovecharse de las personas, que son vulnerables a que puedan ser engañadas. Recuérdese que cuando usted se aleja de la palabra, usted se aleja de la iglesia, está viviendo en un mundo de pecado, un mundo de conflicto y un mundo de mentira. Incluso ese mundo puede ser su propia casa. Entienda eso. Su trabajo puede ser ese mundo. Entienda eso. Tratemos la manera de vivir conforme a lo que Dios nos manda. Conozcamos más de la palabra de Dios cada día en nuestras vidas y podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿cuál es el campo de batalla de Satanás? Y esto es importante que usted lo sepa. El campo de batalla de Satanás para con el creyente es la mente. Y usted me va a decir, ¿y eso cómo es? El diablo infiltra la mente de las personas, ¿cómo? Diciéndole, no hagas eso, mira qué mentiroso ese pastor que te está hablando. Eso que te está hablando es pura mentira, mira. Muchos de ustedes probablemente habrán pensado eso hasta este momento. Y quien lo ha pensado, déjeme decirle que es Satanás el que le está influyendo en su mente y diciéndole que lo que yo le estoy diciendo es mentira. Entre más usted conozca a Satanás, más fácil será derrotarlo. Porque derrotado ya está. ¿Quién lo derrotó? Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, cuando decimos que tiene poder, es porque ya derrotó al diablo. Y él trata de venir a intimidarnos con algo que no tiene. Entre más yo conozco a Satanás, es más fácil para mí derrotarlo. No se le olvide eso. Por lo tanto, usted tiene que aprender quién es el diablo. Hay personas que nos da miedo. Nos da miedo hablar de eso. Nos da miedo hablar de los demonios. Nos da miedo hablar de los espíritus malignos. Pero son reales. La Biblia nos lo enseña. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Nos muestra eso. La categoría de demonios que existen. Por lo tanto, si el mal existe, el bien también existe. Pero el mal existe. Y debemos conocerlo y debemos entenderlo cómo funciona para que nosotros podamos derrotarlo. Entonces no se le olvide que el campo de batalla es la mente. En todo tiempo Satanás está listo para meterle cosas. Para meter resentimiento en las personas. Mira, no te invitaron a aquel lugar. Mira, tu familia ya no te quiere. Por tonteras que pasan. Entonces esa persona empieza a generar resentimientos y ese resentimiento no viene de Dios. El campo de batalla de Satanás es la mente, aquel que le mete cosas negativas a usted, de tal manera que de pronto usted se encuentra ya en enemistad con su familia, ya no le habla a sus hijos, ya no le habla a las personas que usted más quiere. ¿Por qué? Porque piensa que le han hecho daño. Eso no viene de Dios. Recuerde que el campo de batalla de Satanás es su mente. Y por lo tanto, si creemos mentiras y desobedecemos a nuestro Padre Celestial, ¿qué sucede? Vamos a ser disciplinados. El cristiano, no se le olvide esto, el cristiano es disciplinado. ¿Disciplinado en qué sentido? Dios, cuando nosotros seguimos las estratagemas, las estrategias de Satanás y caemos, Dios viene y nos disciplina. De pronto tal vez usted pierde su trabajo. Siempre nos decía el pastor fundador, siempre nos decía lo siguiente:
Cuando usted está mal en el camino de Dios y usted está haciendo las cosas que no debe de hacer, siguiendo al diablo, lo primero que Dios le va a tocar a usted es el dinero. De pronto tal vez usted salía de su trabajo a tomar, a gastarse dinero con mujeres y no provee para su hogar. Entonces de pronto puede perder su trabajo. ¿Y qué sucede? Hasta que usted reconozca, eso es disciplina, hasta que usted reconozca la falta que ha cometido y que ya no va a volver a cometer eso, entonces Dios le va a volver a dar su trabajo. Y muchos están en esa situación. Son mentiras del diablo las que le meten. Anda, si no te va a pasar nada. ¿Mm? Ahora, el Espíritu Santo también nos recuerda que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya han sido perdonados. Si bien somos disciplinados, pero el Espíritu Santo nos ayuda a que entendamos que somos hijos de Dios, a que entendamos de que debemos volver a Dios. Y ese es parte del mensaje de esta noche. Aprenda a discernir de dónde vienen los ataques. Aprenda a discernir y que nosotros debemos orar por las personas que amamos, las personas que queremos, que debemos de mantenernos juntos. Que a pesar de esa disensión, nosotros debemos mantenernos firmes en lo que nosotros creemos. Recuerde que Satanás ha sido vencido ya en la cruz del Calvario y que nosotros tenemos a nuestro lado a Dios. Nosotros tenemos a nuestro lado al Espíritu Santo. Nosotros tenemos a nuestro lado a Cristo. Aprendamos a conocer del Espíritu. Aprendamos a conocer de Satanás para que lo podamos derrotar en el momento en que quiera atacarnos, en que lleguen esos malos pensamientos a nuestra mente. Todo aquello que divida no viene de Dios, porque busca alejarlo a usted. Entonces, veamos algunas estrategias que usa Satanás para que entendamos. Y aquí vamos a comenzar a conocerlo. Primero, dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Por ejemplo, ¿qué sucedió en el huerto del Edén? No había necesidad de que la mujer tomara y comiera del fruto, ¿verdad? Prohibido, que Dios le había dicho. No había necesidad, tenían todo. Pero ¿qué sucedió? Un deseo, el deseo de que sus ojos fueran abiertos. Vas a conocer el bien y el mal, le dijo. Le dijo Satanás, la serpiente, a la mujer. Y la mujer fue engañada. ¿Y qué sucedió? Vino la mujer y cayó. Comió de ese fruto prohibido. Y entonces de pronto sus ojos fueron abiertos. Dice, entonces, y algunos van a decir, pero eso es bueno. No, porque Dios les había prohibido. ¿Qué hicieron entonces tanto la mujer como el hombre? Desobedecieron, pero más el hombre, porque al hombre le había sido dada la orden, ¿verdad? Del árbol del bien y el mal no comerás. ¿Qué sucedió entonces? Entró por los ojos un deseo. Entonces por eso ya Jesús también dijo, ¿verdad? Cuando venga una mujer, aunque no sea de usted, y se quede, y la codician, dijo, ya pecaron. ¿Por qué? Porque por su ojo está entrando el deseo. Debe tener el cuidado de que ese deseo no llegue. Satanás le pone deseos a usted que usted no necesita. De pronto aquellas personas que andan mal y se endeudan. ¿Por qué? Porque andan comprando cosas que no necesitan. De pronto la ven y dicen, qué bonito eso. Entra su deseo por los ojos. Segundo, escoge el momento oportuno. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, llega y tienta a Jesús. ¿Cuándo lo tentó? En el momento oportuno, cuando estaba débil. De pronto tal vez usted viene y se ha peleado con su pareja y está bien enojado, está molesto. Viene Satanás y de pronto ¿qué le pone en su mente? Anda a buscar otra mujer. Y a la mujer le dice, anda a buscar otro hombre. En el momento de debilidad es cuando él llega. En el momento de debilidad es cuando él aprovecha de entrar en el campo de batalla que es la mente. Y le mete ideas que van contra Dios. Cuando usted conoce eso, usted debe entender que mejor, en vez de apartarse, en vez de estar enojado, simplemente se aparta y vaya a la oración, vaya a la palabra, de tal manera que su mente se despeje y usted busque y diga, Dios no quiere esto, no quiere que yo haga esto. Por eso dice en la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos procurar la manera que en ese mismo momento se arreglen las cosas. Y si no, en el momento menos, en el tiempo menos posible. Pero que no pase 2, 3, 4 días, un mes con un problema encima. O en una discusión con alguien. No. Solvente eso a la brevedad posible. Porque Satanás busca el momento oportuno. Y el momento oportuno para él es cuando usted está débil. Y no busca estar en la debilidad para que Satanás no aproveche a entrar en su mente. Tercero, crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra de Dios. ¿Sabe que Satanás usa la misma palabra para tergiversarnos y que nosotros pensemos otras cosas? ¿Qué le dijo a la mujer? De cierto, Satanás le dijo a la mujer, de cierto, él te dijo que no morirás, le dijo. Cuando Dios le dijo, si comeres morirás.
¿Qué hizo Satanás? Agarró la misma palabra y le dijo, de cierto, no morirás. Le agregó la palabra que no iba a morir. Satanás usa la misma palabra que nosotros. Por eso es importante que usted conozca y aprenda de la palabra para que no sea engañado. Conozca y aprenda la palabra para que no sea engañado. Satanás usa la misma palabra. Esa misma palabra entra duda en nosotros. Mete duda en nosotros. Y Él busca que estemos en esa duda. Él busca que nosotros estemos y permanezcamos ahí para que Él pueda aprovechar y como lobo atacar a la oveja que somos nosotros, representativamente hablando. No se alejen de la iglesia. Luego, Satanás quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, ¿cómo rebatió? ¿Cómo debatió esa situación? Con las palabras, pero con la palabra correcta. No debata con Satanás, no debata con el diablo. Le va a ganar. Si usted sea tajante y sea firme conforme a las palabras. Dice, de cierto, no tentarás al Señor tu Dios. No vamos a tentar a Dios. Conforme a la palabra. Usted no debe discutir con Satanás. Porque usted va a llevar a de perder. Luego, usa el engaño. Engañar consiste en confundir, oscurecer la mente. Satanás trata aquello que es malo sea visto como algo bueno. Satanás trata que lo malo se vea como bueno. Escuche, no debemos debatir con Satanás. Él trata de oscurecer mi mente y de que yo entienda algo de diferente forma. Él trata de enseñarme que lo malo como que es algo bueno. Por lo tanto debemos luchar contra eso. Usa el engaño. Eso. Satanás quiere crear división. Yo dije en un momento, convence a los jóvenes de que la Biblia es anticuada, por ejemplo. Los valores se han perdido hoy en día. ¿Cuántos valores se han perdido hoy en día? Aquello, hay una canción que dice aquello del matrimonio, ¿va? Ya es viejo y anticuado, dice. Hay muchos jóvenes hoy que ya no piensan en casarse. Piensan en acompañarse. Piensan en tener, le llaman hoy, amigos con derecho. Eso es antibíblico. Satanás busca la manera de que los jóvenes piensen de esa manera, cuando lo que están haciendo es cayendo en las trampas del enemigo. Los engañan y crean divisiones con eso. Jóvenes cristianos, lean la Biblia, lean las palabras, vivan bajo los preceptos morales bíblicos. El matrimonio no es viejo y anticuado porque es bíblico. Desde el origen de las cosas, desde el principio de todo lo creado, es bíblico. Por lo tanto, Satanás crea división, tergiversando en usted en la correcta interpretación de la Biblia. Luego, la meta de Satanás es destruirnos. Si nos logra convencer de estas cosas, si nos logra convencer de que lo que estamos haciendo está mal, aquel que está sirviendo en la iglesia le decía, ¿y vos para qué servís? Mira Dios cómo te tiene. Tal vez usted está enfermo, tal vez usted está en necesidad. Pero Job dice, capítulo 2, recibiremos lo bueno del Señor y lo malo no, dice Job. Debata usted, las tentaciones se vencen con la misma palabra. Cuando Satanás viene y de pronto dice, mira cómo te tiene Dios, mira cómo estás y estás enfermo y tú estás sirviendo y siéndole fiel a Dios. Le voy a decir algo esta tarde, esta noche. La fidelidad a Dios paga como no tiene usted idea. Manténgase firme, porque la fidelidad paga. Paga bien. Y no lo haga por eso. Hágalo por respetar a Dios, por honrar a Dios, por Él quien es. No caiga en las manos del enemigo, del engaño. Satanás, recuerde que es un mentiroso. Él miente, él engaña, le va a decir, yo voy a hacer contigo esto y esto y esto. No, dígale usted, yo soy un hijo de Dios. Y si Dios no te da permiso, tú no vas a hacer eso. Tú ya fuiste vencido. No tienes esa potestad. Y si yo puedo estar mal, pero yo voy a seguir sirviendo a Dios. Dice, yo y mi casa, dijo Josué capítulo 24. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo voy primero. Mi casa me sigue. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En ninguna parte de la palabra menciona que nosotros como cristianos debemos servir a Satanás. No. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así se le responde a Satanás. No tenga miedo, no tenga temor. Satanás trata de infundir, recuerde, el miedo es la herramienta, el arma número 1 de Satanás. Busquemos a Dios de todo corazón. Busquémoslo en espíritu y en verdad. Conozcamos más acerca de Satanás y vamos a tener otro mensaje.
siguiendo con esta misma línea, conociendo a Satanás, para que podamos vencer al enemigo, para que podamos luchar todos los días de nuestra vida y que no caigamos en el engaño. Vivamos en la verdad que es la palabra, que es a la luz de la palabra. Por eso dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque eso es. Me enseña el camino que debo seguir. Me enseña cuando estoy equivocado y me saca de la oscuridad. Y me muestra el camino de luz. Sigamos al Señor con todo nuestro corazón y venzamos a Satanás a donde Él corresponde. Mandémoslo donde Él corresponde. Mostremos a Satanás que Él ya fue vencido y que nosotros somos hijos del gran Rey. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje no caiga en corazones rotos, Señor. Que caigan en corazones que puedan ser susceptibles a recibirlo. Que caigan en esos corazones, Señor, que puedan aplicar y entender y aprender que tu palabra, Señor, es sobre todo engaño, Señor. Sobre todo pensamiento de mentira de Satanás. Satanás, Señor, sabemos que es el engañador, es el adversario, el enemigo. Ayúdanos, Señor, a luchar día con día para que podamos ser hijos tuyos y podamos vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a aprender más cada día, Señor, acerca de quién es Satanás, porque sabemos que de esa manera lo vamos a vencer. Pero ayúdanos a conocer también cada día más tu palabra. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo de aprender de tu palabra cada día, de leer la Biblia cada día, Señor, y poder escuchar estas meditaciones para poder aplicar en el momento oportuno, Señor, sabiamente tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y usted, amigo hermano, que no conoce del Señor, que ha visto este mensaje, todo esto que hemos hablado, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, hemos recibido al Señor, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero eso solo aplica a aquel que ha recibido al Señor. Si usted no lo ha recibido, yo le invito a que en esta hora usted lo reciba. Ahí donde está puede inclinar su rostro, puede hincarse y llega en oración al Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para pagar el precio por mi salvación. Te pido que a partir de ahora yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida y que tú seas quien gobierne todo mi ser. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, te necesito. Usted ora y yo le invito a que usted se congregue en un lugar donde se predique la sana doctrina, porque es la única forma en que usted va a crecer a través del discipulado, el conocimiento de la palabra. Busque al Señor de todo su corazón, porque Él jamás lo dejará a usted cuando usted llega a Él con todo su corazón, en espíritu y en verdad. Señor, te agradecemos por el mensaje de esta hora. Te agradecemos, Padre, que nos permite siempre seguir transmitiendo y nos da las herramientas necesarias para poder hacerlo. Te pido que tu palabra, Señor, llegue hasta lo último de la tierra y que cada persona que haya oído este mensaje sea bendecida por ti, Señor, y sabiendo de que tu palabra ha sido predicada conforme a lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, te pido, Señor, que tu palabra sea bendecida en esta hora para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús te lo pedimos por cada predicador, Señor, que lleva tu sana palabra, que seas prosperado, Señor, y que tu palabra sea recibida conforme, Señor, a los propósitos que tú tienes con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los invitamos a que estén pendientes de una transmisión más de su iglesia al aire.